7 de la mañana con 8 minutos, amigos televidentes, iniciamos nuestro espacio de entrevistas y vamos a dar la bienvenida enseguida a su excelencia Andrés Carrascosa Coso, arzobispo de la arquidiócesis de Elo y nuncio apostólico en el Ecuador, que ha estado realizando su visita pastoral a la diócesis de Ibarra. Específicamente ha llegado acá a la ciudad de Ibarra el día sábado a cumplir una importante agenda y a conocer también cómo se manejan algunos grupos, cómo se maneja la realidad católica también en nuestra provincia. Bienvenido, Su Excelencia, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en este medio de comunicación. Primero, hemos conversado otras cámaras, una pequeña evaluación de cómo ha sido su experiencia, su agenda en estos días. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. ¿Cómo le ha ido estos días? Inició el día sábado, ¿cuáles son los grupos que se ha visitado, monseñor? Sí, vamos a ver, esta visita está insertada en una serie de visitas que estoy haciendo. Quiero visitar todas las diócesis de Ecuador. Aquí hay 25 diócesis y hay realidades extremadamente diferentes. Entre si estás en el oriente, o estás en la sierra, o estás en la costa, o Galápagos. Entonces las voy visitando para ver, cada diócesis es distinta. Tiene realidades distintas. Pero totalmente, o sea, no solamente a nivel sociológico, que lo hay. O sea, la sierra no tiene nada que ver con el oriente o no tiene nada que ver con la costa. Pero la sierra norte no es lo mismo que la sierra sur. Hay tantas cosas. Y cada diócesis luego tiene su caminar. Entonces, creo que uno de mis deberes es acercarme y conocerlo. Entonces, he llegado a hacer lo que hago en todas las diócesis. En todas las diócesis yo pido tener un encuentro demorado con los sacerdotes, en todas las diócesis tengo un encuentro con la vida consagrada, en todas las diócesis tengo un encuentro con los laicos, visito los monasterios de clausura y aquí ustedes tienen 4 monasterios, es una riqueza enorme de esta iglesia, tener 4 monasterios de contemplativas que están siendo la fuerza de la iglesia, la oración. Y entonces me voy a ir encontrando con todos estos, con los seminaristas, saludo a las autoridades, anoche celebré la misa en la catedral, es un programa bastante denso, pero bueno, muy contento de estar con ustedes. ¿Qué significa ser nuncio? ¿Qué responsabilidad trae consigo también, al menos usted que ha sido designado con esta responsabilidad en el año anterior, en junio, y está desde octubre? Para que la gente conozca, ¿qué significa ser nuncio, al menos para usted, nuncio? El nuncio es un puente. Y un puente es bueno si no se nota. El nuncio es un puente entre el Papa y la iglesia local. Y el nuncio es un puente entre el Papa, que es también jefe de Estado, y las autoridades de un Estado concreto. Y en ese aspecto el nuncio tiene estatus diplomático y en este caso yo soy el decano del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. Entonces eso significa también que tienes que tener un contacto con las autoridades y un contacto con los demás colegas del cuerpo diplomático para ser aquel que encamina, digamos, las instancias de todos ellos. Entonces es una cosa bastante compleja. Ser el representante del Papa ante la iglesia local, ante los obispos, significa, bueno, que tienes que estar en contacto con, repito, con las diócesis, con los obispos, cuando nos reunimos en la asamblea. Ellos se reúnen en la asamblea de la conferencia episcopal, yo participo con ellos. Hay muchas actividades y luego en el día a día no hay un día semejante a otro. La verdad es que es muy, muy intenso, hay muchas personas que encontrar y, bueno, en este aspecto yo he querido destacar sobre todo el ir a encontrar las realidades allí donde están y no esperar que vengan a Quito a hablar conmigo. Este proceso de evangelización también que se ha cumplido desde cortos años en su juventud, para que la gente también conozca, sabemos que es muy extensa su hoja de vida, el tema de experiencia en evangelización, pero a grandes rasgos demos a conocer al menos a los ibarreños dónde ha estado usted como nuncio, dónde ha estado también como monseñor, hasta dónde se ha llegado con la palabra de Jesucristo, sí, sí. Que es el punto, ¿no? Sí. Yo quería ser cura de pueblo, yo soy de una diócesis pequeña en España, que está en el centro de España, no lejos de Madrid, entre Madrid y Cuenca, se llama, entre Madrid y Valencia, se llama Cuenca mi diócesis. Y de ahí nació el señor que luego mandó a hacer la ciudad de Cuenca aquí, le mandó poner su nombre, sí. Andrés Hurtado de Mendoza. Pues yo quería ser sacerdote y quería ser cura de pueblo, era lo que más me atraía, ser párroco, ¿no? Ahí me cambiaron las cartas sobre la mesa, me mandaron a estudiar Biblia, porque hacía falta un profesor de Biblia en el seminario, entonces me puse a estudiar griego, hebreo, en Roma. Y pensé que esa iba a ser mi vida, hasta que en cierto momento
mi obispo me escribió, me han pedido de Secretaría de Estado, han dicho que has sido escogido para entrar al servicio del Papa en la diplomacia pontificia, me piden que te ceda y yo te cedo. Yo no tenía muchas ganas de entrar en eso, pero al final, bueno, uno tiene que... el que quiere servir no escoge el lugar del servicio, me dijo mi obispo, ¿no? Aquello me dio mucha luz. Bueno, pues tuve que estudiar, terminé Biblia, soy licenciado en Biblia, hice licenciatura en Derecho Canónico, un doctorado en Derecho Internacional, y ahí comencé a darle vueltas al mundo. El primer destino fue en África, en Liberia, con 4 países: Liberia, Sierra Leona, que es el país más pobre del planeta, Guinea Conakry y Gambia. Y de allí a Dinamarca, con Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia. Ahí me llamaron al Vaticano y fui jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores del Papa, de Monseñor Angelo Sodano en aquel momento, y me hizo trabajar muy de cerca con el Papa Juan Pablo II. Eso fue una de las gracias mayores de mi vida. Tener que llevarle a veces papeles a su mesa a firmar, ser alguien que el Papa conoce y estar, bueno, yo era alguien de confianza en el apartamento papal, ¿no? Y aquello fue una gracia enorme porque realmente tú te encontrabas frente a un santo, un hombre espectacular. De allí me mandaron, después de 7 años en esa situación, me mandaron a Naciones Unidas, a Ginebra, Suiza. De allí a Brasilia, ahí tuve que aprender también portugués, que no sabía. 4 años y medio en Brasilia y después me mandaron a Canadá, a Ottawa, la capital. Y allí, el mismo año que yo conocí lo que son 43 grados bajo cero, el Papa, Juan Pablo II todavía, me nombró arzobispo, nuncio apostólico, en la República del Congo y en Gabón, en el centro del África, un calor infinito. Estuve casi 5 años, una aventura grande, porque yo llegué que acababa de terminar la tercera de las 3 guerras civiles que tuvieron en 10 años, el país estaba destruido. Quedó viva una guerrilla, esa guerrilla obviamente te encañona, en más de una ocasión, visitando las zonas, las parroquias, las diócesis. De allí, un día el Papa Benedicto ya me mandó a Panamá. Estuve en Panamá 8 años y medio, hasta que un día el Papa Francisco me dijo: te necesito en Ecuador, y aquí estoy, feliz y contento. ¿Cuál ha sido la realidad o la evaluación que usted puede realizar en estos meses que ha estado en Ecuador, compartiendo también con algunos grupos, con los católicos? ¿Cómo ha visto? Si bien es cierto, se ha dicho que cada realidad es diferente, en el territorio ecuatoriano es diferente, el nivel de países debe ser mucho más. Claro, por supuesto. No, ustedes aquí, es una iglesia bonita, es una iglesia que tiene raíces prácticamente de 500 años. Realidades muy diferentes, hay lugares donde la iglesia se ha implantado muy recientemente, o sea, no es lo mismo estas diócesis clásicas de la sierra que realidades en el oriente, en la Amazonía, que han comenzado no hace tanto tiempo, ¿no? Pero en general yo veo una iglesia viva, veo una iglesia con ganas de caminar, una iglesia a la que yo siempre cuando me acerco les pido: tenemos que vivir con coherencia. O sea, no podemos decir con la boca que creemos y después que nuestra vida diga otra cosa. O sea, mi animar a esta iglesia es continuamente: seamos coherentes, seamos fieles al Evangelio. Y en eso estamos todos. Ahí estamos obispos, sacerdotes, laicos, todo el mundo, en esa exigencia de fidelidad al Señor y de caminar siendo luz del mundo y sal de la tierra, que es lo que nos ha encargado. En su encuentro con el grupo de laicos precisamente ha mencionado aquello, ha convocado a todos los católicos también, a este grupo importante de personas que puedan llamarse a la acción, no ser católicos pasivos, no ser pasivos de la realidad. ¿Cómo lograrlo? No sé. Primero hay que tener mucha vida interior. O uno tiene una relación con Dios, o después se va adecuando a la comodidad, ¿no? Y a partir de ese encuentro con Dios, uno tiene que poner de su parte. Y cuando somos muchos y cuando nos preocupamos por la realidad que tenemos a nuestro alrededor, algo tiene que hacerse, algo tiene que cambiar. Pero mi miedo es que a veces nos quedemos en esa comodidad de que ciertamente es más fácil, ciertamente es más cómodo no hacer nada, pero la Iglesia no existe para sí misma. La Iglesia, el Papa Francisco nos dice siempre, no puede ser autorreferencial. La Iglesia está también llamada a llevar una buena noticia a la sociedad. Y esa buena noticia tiene que tener también reflejos a nivel de atención a los últimos, por ejemplo. Es decir, una iglesia no puede estar mirándose al ombligo.
tiene que estar tratando de ser servidora de esta humanidad en la que el Señor nos ha puesto. Y si uno tiene una buena noticia que comunicar, si uno tiene una experiencia de Dios en su vida, madre mía, con la que está cayendo, cuánto se necesita a nuestro alrededor. Mirémonos alrededor, ¿no? Vas a encontrar cuántas personas que están sufriendo, que están en situaciones... Y podemos ser como esas manos de Dios que van a aliviar tanto sufrimiento, que van a acercar una buena noticia, que van a acercar una sonrisa. Y eso se hará, no sé, pues, organizando un dispensario médico, eso se hará promoviendo la educación, eso se hará de tantas maneras. La atención a los migrantes, que ahora es un... que aquí, si no estamos atentos, el ser humano, que es siempre egoísta, siempre tiene la tentación como de encerrarse, ¿no? Y de mirar al de fuera con rechazo, se llama xenofobia, ¿no? Sí, sí. Pero es que el último día nuestro Señor nos va a preguntar, ¿fui forastero y me acogiste o no me acogiste? O sea, nos estamos jugando la eternidad, ¿no? Y eso a veces yo creo que no somos conscientes. El Papa está insistiendo mucho en estas cosas porque están en el centro del Evangelio, porque van a formar parte del examen final, del día que sea San Juan de la Cruz, que al final de nuestra vida seremos examinados en el amor. En Ecuador particularmente se viven en momentos muy intensos, importantes. Hablemos en el tema legislativo. Monseñor, en el seno de la Asamblea Nacional se debate el COIP, y entre esos temas también está el análisis de la despenalización del aborto. Queremos conocer también de la posición desde usted como nuncio, como representante de la Iglesia, y el llamado que se hace también de lo que hemos conversado a las personas que forman esta Iglesia. Vamos a ver, yo creo que es un error plantear el tema del aborto como un tema religioso. No lo es. Es un tema de humanidad. La ciencia sabe que hay vida desde que se unen el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Y se forma algo nuevo. Que puede tener, o sea, tiene un DNA que tiene un grupo sanguíneo quizá diferente del de la mamá que lo lleva dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema de ciencia. Yo creo que es una humanidad que tiene que preocuparse de los más débiles. No hay nadie más débil que un ser concebido que todavía está indefenso en el seno de la madre. Y que matarlo es matarlo. Luego decimos palabras bonitas, tratamos de decir interrupción voluntaria del embarazo, no sé qué. Lo decimos para taparnos los ojos. Mire, como sacerdote, yo llevo 38 años y medio de sacerdote, y me ha sucedido en muchas ocasiones de encontrarme personas que venían a confesarse por haber abortado. Es lo más duro que me he encontrado en mi vida. Porque no es cuestión religiosa, repito. Me encontraba una psique que está rota. Porque la mujer está llamada a dar vida. Y eso le rompe por dentro. Entonces, a veces tapamos, tal. Pero yo creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre y ser claros. Una persona tiene derecho sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo de otro que lleva dentro. Entonces, a mí me ha alegrado ver que la publicidad que se daba era salvemos las dos vidas. O sea, salvemos la vida de la madre, por supuesto, pero salvemos también la vida de este bebé, de este feto, ¿no? Que está ahí y que está pidiendo que se le proteja, ¿no? Repito, no me gusta que esto se plantee como tema religioso, porque en realidad religioso tiene reflejos religiosos, pero es un tema de humanidad. Entonces, mi llamado es, creo que los católicos, que son muchos, que no están a favor, también tienen que movilizarse y hacerle presente a sus representantes cuál es su manera de pensar, ¿no? Un asambleísta tiene derecho a votar como quiera, pero también los votantes tienen derecho a decir al asambleísta, depende de cómo votes, yo te voy a votar a ti o no. Otro de los casos también, Monseñor, aprovechando su presencia, es que, bueno, en Ecuador en algunos sectores se ha dado casos de presuntos abusos a menores, también que se han visto involucrados lamentablemente los sacerdotes. ¿Qué decir aquello también? Vamos a ver, en este aspecto la línea está muy clara. O sea, un solo caso es inaceptable. Uno solo. Los casos no han sido tantos. Yo escuché un día en un programa de televisión que se hablaba en Ecuador, 106 casos. A mí no me consta. A mí no me consta que lleguemos a eso. Pero la determinación es grande y el Papa lo tiene muy claro. O sea,
Un sacerdote, que es alguien que tiene que llevar a las demás personas hacia Dios, no puede crearles un infierno para la vida entera. Punto. Aquí nadie va a encubrir nada. Aquí cada denuncia se investigará, sin ninguna caza de brujas, pero también con toda... O sea, la comunidad cristiana tiene derecho también a que cuando hay cosas que se hacen mal, se investigue a ver si es verdad o no. Y en este caso, cuando se prueba que ha habido un abuso, normalmente el Papa está sacando del estado clerical y dimitiéndolos y reduciéndolos al estado laical. Muchos temas que teníamos que abordar con usted, monseñor. Bueno, gracias por su visita acá a la ciudad de Ibarra. Entendemos que el día de mañana va a culminar la misma, esperando que siempre pues se lleve una buena impresión de cómo se vive el tema de la fidelidad del catolicismo aquí. Es muy grande, es muy importante en Imbabura. Sí. Y finalmente, ¿qué les decimos precisamente a los imbabureños para poder vivir plenamente esa fe, para poder vivir plenamente el llamado de Cristo que nos hace a cada uno de nosotros? Sí. ¿Qué les decimos, monseñor? Pues yo les diría, aquí son un país que tiene una fuerte religiosidad y una fuerte tradición de tradiciones religiosas. Yo les diría, no nos quedemos en las tradiciones. Si hay una tradición religiosa, eso tiene un porqué. Vayamos a descubrir y a vivir los porqués de que estamos celebrando. No nos quedemos solamente en la cáscara. Vayamos a profundizar nuestra propia fe, vayamos a profundizar nuestro encuentro con el Señor y que esas tradiciones nos enriquezcan en ese encuentro con el Señor. Que si no existiera, sin ese encuentro, pues las otras cosas se quedarían muy vacías. Entonces, vivamos la fe, pero vivámosla auténticamente. No nos quedemos solo en tradiciones religiosas, sino que vivamos los porqués de lo que estamos celebrando en cada tradición religiosa. Agradecemos la presencia de Su Excelencia Andrés Carrascosa Coso, arzobispo de la Arquidiócesis de Elo y nuncio apostólico en el Ecuador, quien ha estado con nosotros esta mañana compartiendo este mensaje, estas palabras para que nosotros también emprendamos nuevos caminos hacia poder, bueno, definirnos realmente nuestra fidelidad a Cristo. Gracias, monseñor, por estar con nosotros. Gracias. Nos damos una breve pausa comercial, enseguida volvemos con más entrevistas.